Aleluya, gloria al Señor, porque Él es digno y solamente Él le damos toda la gloria y la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué gusto verlos el día de hoy en la casa de Dios. Qué bonito es poder adorar juntos, bendecir el nombre del Señor. Y gracias al Señor por su presencia y por todo lo que ya el Señor ha hecho en nuestras vidas. Quiero decirte, desde que entramos a este lugar, entramos a un lugar y la diferencia es su presencia. Su presencia que nos abraza, que nos acepta, que nos recibe, que nos habla a nuestras mentes. Quiero decirte, algunos, quizás no todos, pero algunos de los pensamientos que tenemos aquí en la iglesia son directamente por Dios. Son cosas que Dios nos está hablando, o cosas que de repente empezamos a sentir. Son cosas que Dios está obrando en medio de nosotros. Y gracias a Dios. ¿Por qué? Porque este es el momento para poner nuestros ojos en Él, para poner nuestra atención en Él, para escuchar las palabras de Dios. Y quiero decirte, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos un mensaje, es que es lo que Dios me está hablando a mí. ¿Qué es lo que Dios me está mostrando a mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? Bendito sea el nombre del Señor. Y el día de hoy yo quiero seguir compartiendo contigo, pues, es el libro de los Hechos. Ya no sé cuántas predicaciones hemos tenido y apenas vamos en el capítulo 2. Y el día de hoy vamos a ver 4 versículos más del capítulo 2 de Hechos. Hechos 2, 37 al 41. Y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios para iniciar. Y aquí la van a estar viendo en la pantalla. Y quiero que también junto conmigo leamos, porque quiero decirles, esto que vamos a leer fueron las palabras que el Espíritu Santo le ungió a Pedro, al apóstol Pedro, para que le hablara a la gente. Y eran palabras totalmente de parte de Dios. Entonces quiero que leamos estos 4 versículos. Comenzamos en el verso 37. Todos juntos vamos a leerlo, por favor. Dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Que el Señor bendiga su palabra. Y el día de hoy he titulado lo que quiero compartirte contigo, las palabras de Pedro. Y esto es que él utilizó en el verso 40. Si lo pueden poner otra vez el verso 40, por favor. Y en el verso 40 él dijo esto: sálvense de esta generación perversa. El día de hoy, entonces, el nombre de este mensaje es: sálvense de esta generación perversa. ¡Wow! Ahora quiero decirte, ¿tú crees que estamos viviendo el día de hoy en una generación perversa? Y la respuesta es sí. ¿Por qué perversa? Pues el día de hoy a lo que antes era bueno, ahora algunos le dicen malo. Y a lo que antes se le decía malo, algunos le dicen que es bueno. Y parece todo al contrario. Y vemos que ya no hay límites, ya no hay restricciones, ya no hay nada. O sea, estamos en una generación decadente.
Pero algo que me llama mucho la atención cuando Pedro le dice a la gente, sálvense. Y muchas veces uno piensa, no, el que me salva es Dios. ¿Sí? Pero aquí dice, ustedes, sálvense. Entonces, Dios tiene su parte, pero yo tengo nuestra parte. Amén. Sálvense, le está diciendo, no le está diciendo, Dios, sálvalos a estos. No, está diciendo, sálvense ustedes. Ustedes tienen que hacer algo para salvarse. Amén. Esa es la palabra, sálvense de esta generación perversa. Y primero quiero que veamos, entonces, pero esa es la clave de este mensaje, sálvense de esta generación perversa. Y primero utiliza la palabra salvar. Y muchas veces la utilizamos en la palabra salvar, pero quiero decirte, esa palabra es importantísima. Hay algunas, en inglés, por ejemplo, a las personas que están en las playas del mar o en las albercas o piscinas, a las personas que ayudan y que están cuidando, se les llama lifeguards. En español se le diría el que cuida la vida. Pero la palabra que utilizamos en español es salvavidas. Es una palabra compuesta. Salva vidas. Salva vidas. Entonces, cuando decimos sálvense, estamos diciendo es el que salva la vida. Pero una vez más, ¿qué significa esa palabra salvar? Y la palabra salvar en esta parte de la Biblia, en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego. Y la palabra que utiliza aquí, sálvense, usa la palabra sozo. S-O-Z-O. Esa es la palabra griega, sozo. ¿Y qué significa sozo? Significa asegurar, significa sanar, significa preservar, equivale a librar de la muerte. Un salvavidas libra de la muerte, libra de ser ahogados o mantenerlos con vida. Entonces, cuando está diciendo sálvenles, es líbralos de la muerte. Líbralos de la muerte. Manténles la vida, que sobrevivan, que no mueran. Eso es lo que el día de hoy, cuando Pedro estaba diciendo, Señor, sálvense, que puedan vivir, que puedan sobrevivir. De veras que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, y Dios quiere la vida. Pero estamos viviendo en una generación perversa. Recordaba yo de niño y crecí con mis padres, que normalmente para cualquier cosa que sucedía en la casa siempre utilizaban un dicho, y para todo tenían dichos. Y algo que sucedía, que cuando yo no quería hacer algo de niño y que estaba muy tranquilo, ellos, me acuerdo que siempre me decían, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Alguien había escuchado eso? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Qué significa? Si te duermes o no haces nada, te llevó la corriente. En otras palabras, si tú no haces nada, tú eres parte de esa generación perversa. Porque la generación perversa, como la corriente, te lleva en la perversidad. Entonces, como dice el dicho, no hay que dormirse, hay que hacer algo. Y aquí la palabra de Dios, Pedro les decía, sálvense de esta generación perversa. Quiero que sobrevivan, quiero que no mueran.
Ese es el clamor, y eso es algo de veras, lo más trágico que a una persona puede sentir es la muerte. Y para nosotros la muerte es terminal, ya se terminó la muerte física, pero realmente en Cristo Jesús somos vivos para la eternidad. Pero aquí el Señor le está diciendo al pueblo, y les está diciendo, Pablo le está diciendo: sálvense de esa generación perversa. Entonces el Señor quiere salvarnos, pero algo tenemos que hacer, porque nos dice: sálvense. Ustedes, sálvense. Bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo de esta generación perversa? Para que no me lleve la corriente. Quiero decirte, si tú no buscas a Dios en nada, ya te llevó la corriente. Ya eres parte de esa generación perversa. Tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de vivir, tus gustos, tus deseos, todo se hace la corriente de este mundo. Esa es la generación perversa. Y el Señor nos dice: sálvense. Ustedes tienen que hacer algo. El Señor es el que salva, pero yo tengo que hacer algo para encontrar esa salvación. Y primero lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, es creer en Jesús. Creer en Jesús para salvación. Tengo que creer en Jesús. Y uno dice: sí, lo podemos entender, pero muchas veces no lo entendemos y no lo creemos completamente. Y quiero que veamos otra vez Hechos 2:37, y dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Por qué los traspasaron el corazón de ellos? ¿Por qué las palabras de Pedro llegaron al corazón? Porque las estaban creyendo. Por eso. Y cuando creyeron, ellos les fueron traspasado el corazón de ellos. En la versión Reina Valera dice: se compungieron del corazón. Y le dijeron a él: cuando creemos, tiene que haber una acción. Algo tiene que suceder. Y dice: entonces quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ellos sabían que tenían que hacer algo. Quiero decirte, el día de hoy, lamentablemente, el pensamiento de algunas personas que van a la iglesia o que se dicen cristianos, es que nada más lo único que hacen es venir a la iglesia y no hacen nada más. ¿Y eso es ser cristiano? No, tenemos que hacer algo. Aún la gente le preguntó: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces, y luego quiero que te vayas conmigo en el verso 40. Y dice: entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Y luego lo que dice: los que creyeron. Verso 41. Lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Entonces, ¿de qué se trata todo? De creer en Jesús. Pero cuando yo creo, y es creer en Jesús, ¿pero para qué? Para salvación. El día de hoy podemos decir: sí, lo entiendo. Puedes entenderlo, pero quiero que lo dijeras el día de hoy. Porque algunas veces creemos que para salvarnos, para vivir una larga vida, tengo que hacer ejercicio. Entonces lo que me salva es el ejercicio. Para que me salve la dieta, tengo que tener una muy buena dieta. Ahora, yo no te estoy diciendo nada en contra. Dice: este gordo está hablando porque está gordo, entonces nada más para que no se pongan a dieta. No, es que la dieta no salva. La dieta no salva, el ejercicio no salva, el dinero no salva. El único que salva es Jesús. Y otra vez, ¿qué es salvar? El que me libra de la muerte. El que me libra de la muerte. Por eso, porque algunas veces sí, eso, pero lo que tengo que hacer yo y lo que tengo que hacer, no, pero a pesar de eso,
tenemos que hacer, pero lo primero es creer en el Señor Jesús. En Hechos 4, 8 al 12, quiero que veas este pasaje. Y nada más te quiero anticipar esta historia preciosa. Pedro y Juan van en la tarde al templo a orar. Era la hora de oración. Y va al templo y se encuentran afuera del templo a un mendigo que había estado lisiado ahí por muchos años pidiendo su limosna. Y te voy a decir, gracias a Dios, Pedro no traía dinero. ¿Cómo que gracias a Dios? Porque le pidió, ¿qué le pidió? Dinero, limosna. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese hombre, después de años, se levantó, andó, brincó, danzó. ¿Qué fue lo que lo salvó? ¿El dinero? No. ¿Qué fue lo que salvó? El nombre de Jesús. Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que libera. Dáselo fuerte ese aplauso de gratitud al Señor. Entonces los fariseos se enojaron porque había sucedido ese milagro que había sido muy visible en todo Jerusalén. Y ese es el relato, lo que sigue, verso 8. Dice esto: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? ¿Qué medicina tomó? ¿Qué tratamiento médico? ¿Con qué médico fue? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Verso 10. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, a todo el mundo, a toda la humanidad y a Mundo de Fe McKinney, quiero decirles cómo fue sanado. Déjenme decirles claramente a todos ustedes y al pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Quizás algunos de ellos habían estado en la Pascua, cuando en ese viernes ellos alzaron la voz y algunos de ellos dijeron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? ¿Por querer hacerles el bien? Crucifícale porque yo creía que tú ibas a darme lo que yo quiero ya. Y si no me lo das, crucifícalo. Ellos creyeron que Jesús era el Mesías. No, crucifícale. Y entonces Pedro les dice: ustedes los crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Verso 11. Pues es Jesús a quien se refiere las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ninguno otro hay salvación. En ninguno hay otra salvación, solamente en Jesús. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente el único que nos salva de esta generación perversa, el que nos salva de la muerte, es Jesús. Gracias, te voy a decir, hay muchas cosas que son buenas. Por eso ahorita te decía, la dieta es bueno, es buena. El ejercicio es bueno, pero no sana, no salva. Lo único que salva es Jesús. Es el que y una vez más, salva el que te libra de la muerte. Él es el único salvador. Y entonces, y cuando creemos, algo sucede. Dice la palabra de Dios que los discípulos, que la gente al escucharlo,
Número uno, el corazón traspasó el corazón, se compugieron los corazones. Esa palabra traspasaron, o la palabra en la Reina Valera, compugieron, es la palabra griega que es la palabra katenugesan. Esa es la palabra griega. ¿Y qué significa? En el original griego que se escribió, significa convencer, remorder la conciencia, sentir dolor y tristeza. Entonces, cuando yo siento dolor y siento tristeza, ¿por qué? Por lo que he hecho. El día de hoy la gente peca y yo les digo, y son sinvergüenzas porque no tienen vergüenza. ¿Y luego qué? No me importa. Hasta se sienten bien por lo malo que hacen. Pero ¿qué es? Es cuando yo me siento mal. Sus corazones tuvieron que sentir mal. Se les remordió la conciencia. Sintieron dolor, tristeza. Entonces, algo que sucede cuando realmente creemos es que sentimos dolor. Te voy a decir algo. Algunas veces creemos que por ir a la iglesia ya somos creyentes. No. Tú puedes ir a la iglesia por muchos años y no ser verdaderamente. Escúchame, cuando uno cree, el creer provoca una acción. Yo he conocido personas que dicen, ¿crees en Dios? Yo creo en Dios. Sí, creo en Dios. ¿Y cómo viven? Pues como hijos del diablo. ¿Y cómo? Porque hacen de todo. Pero sí creo en Dios. ¿Y vas a la iglesia? Sí, pero de vez en cuando. ¿Lee la Biblia? No. ¿Oras? No. Pero sí creo en Dios. No es cierto. Porque cuando uno cree, se le traspasa el corazón. Y para mí fue muy significativo. Porque yo nací, se puede decir, desde chiquito, toda mi vida me llevaron a la iglesia. Tengo una foto que tenía, no sé, 3, 4 años, y ya con traje. Me compraron mi primer traje de bebito, de chiquito, para ir a la iglesia. Imagina, iba a la iglesia. Iba todos los domingos, escuelas bíblicas de vacaciones. Mi mamá, porque ella quería que yo fuera cristiano, hizo que desde chiquito me aprendiera todos los nombres de los libros de la Biblia. Y ahí estoy yo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Porque ya me aprendí los nombres de la Biblia, de los libros, ya soy cristiano. Pues iba a la iglesia. Mi mamá me estaba llevando. Y yo era creyente. Pues creían la gente que sí, porque pues leía, me aprendía eso de memoria. Pero no creía. ¿Por qué no creía? Porque no hacía nada. Fuera de lo que me exigiera mi mamá, yo no hacía nada. Y recuerdo que todos los domingos iba a la iglesia. Todos los domingos a la escuela bíblica de vacaciones. Desde niño. Entonces me sabía todas las historias bíblicas. Y yo corregía a las maestras, porque según yo andaba muy sabiondo. Muy sabiondo, yo creía, pero después de la niñez entré a la adolescencia, y en la adolescencia, una vez más, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Yo ya no quería ir a la iglesia. ¿Por qué? Si uno es verdadero creyente, uno quiere ir a la iglesia. ¿Por qué no quiero ir a la iglesia? Porque no era creyente. Había hecho otras cosas. Y es por eso hay mucha gente que va a la iglesia y tienen el pensamiento que son creyentes. No son creyentes. Así como yo no era creyente. Y cómo me comportaba afuera, bien mal. Maldiciento, horrible que era. Y todo eso, mi mamá decía, eres candil de la calle, oscuridad de tu casa, porque así.
Sus dichos me los decía a mí. Son dichos muy conocidos también. Porque yo era creyente y ya me sabía los libros de la Biblia de memoria, los nombres. Me había hecho mi mamá que me aprendiera el Salmo 23 de memoria, el Salmo 100 de memoria, el Salmo 1 de memoria, el Salmo 121 de memoria. Me lo sabía de memoria. Y no era creyente. ¿Por qué? Porque no quería hacer nada. Porque eso había hecho porque mi mamá se había esforzado. Pero ¿sentía dolor? No. Y nunca se me va a olvidar. Nunca, y lo he repetido, lo he dicho varias veces aquí en la iglesia y una vez más lo voy a decir. Nunca se me va a olvidar que el 4 de febrero de 1974, como a las 8:30 de la noche, en la calle de Washington y Escobedo, en la iglesia metodista de la Trinidad, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Te estoy dando todas las indicaciones exactas. ¿Por qué? Porque ese día fue traspasado mi corazón. Ese día, por fin, creí. Ese día, por primera vez en la vida, sentí dolor por haber pecado. Me sentía sucio. Sentía todo el peso del pecado. Y aunque había ido todos los 15 años de mi vida a la iglesia, no sabía orar. Y lo único que se podía decir era: perdóname, perdóname. ¿Por qué? Porque había creído. Cuando uno cree, es traspasado el corazón. Tienes que sentirlo. ¿Y qué tiene que sentir uno? El peso de las cosas malas que hemos hecho. He conocido a muchas personas que se acercan a la iglesia y se acercan no para ser salvados, para encontrar a Dios, para que me mejore la vida. No. Jesús salva, te libra de la muerte. Te libra de la muerte. ¿Y cómo? Creyendo en Él. ¿Y cómo sé que creo? Que tiene que ser traspasado mi corazón. Tengo que sentir el dolor, el peso de mi pecado. Por eso te hago la relación conmigo, que yo ni fu ni fa. Discúlpenme la expresión, ¿qué significa ni fu ni fa? Significa que para nada mi otra expresión es la expresión antigua del día de hoy, whatever. Ni fu ni fa. Entonces, pero nada. Y que, por eso te digo, si tú eres bien, yo venía a la iglesia en los 15 años y ¿sabes dónde me sentaba? En la última fila. Y si había más atrás, yo más atrás. Era el último que me quería sentar. ¿Por qué? Porque así estaba mi corazón. Y yo, muy creyente, no. Me llevaban a la iglesia. Pero realmente nunca había creído. Por eso te estoy diciendo, el día de hoy, ¿cómo sabemos que creemos? Hazte esta pregunta. ¿Ha sido traspasado tu corazón? ¿Has sentido dolor? ¿Dolor de qué? Por lo que has hecho. Vergüenza por tus faltas, por tus errores, por tus malas decisiones. ¿Has sentido? Cuando sientes eso, eso significa que verdaderamente hemos creído. Y cuando creemos, inmediatamente, ¿qué fue lo que ellos hicieron cuando fue traspasado su corazón? Inmediatamente ellos dijeron: y varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Sabían que si yo creo, provoca una acción. Algo tengo que accionarme. No es, yo creo en Dios y sigo viviendo la vida igual. Yo creo en Dios, pero tú nada más ayúdame y a ver cuando quieras, pero yo aquí estoy, yo te estoy esperando, tú ayúdame, nada más dame. Pero yo sigo mi vida normal. No es cierto, no has creído. No ha sido traspasado tu corazón, porque cuando traspasas el Señor tu corazón, algo sucede, que ahora has creído y ahora hay ese dolor. Y lo primero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para qué? Porque ahora yo quiero estar cerca de ti.
Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos de esta generación? Creer en Jesús para salvación. Lo segundo, que tiene que haber arrepentimiento. Verso 38. Pedro contestó a la pregunta: ¿qué haremos? Cuando creyeron: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para salvarme de esa generación? Creer en el Señor, que mi corazón sea traspasado, mis sentimientos, sentir el dolor del pecado. Y ahora lo siguiente que debo de hacer, no es que Dios lo va a hacer, yo tengo que hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme de mis pecados. Y dice aquí: arrepienta, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados. Y la palabra arrepentimiento aquí significa sentir una pena por algo con tal fuerza que conduzca a un cambio de actitud frente al objeto por el cual se sienta la pena. Entonces es cuando yo siento el dolor, y que eso provoca un cambio de actitud hacia eso. Un ejemplo, algo que me gustaba, por ejemplo, enojón. Pues así fueron todos en mi casa. Yo soy enojón. ¿Y por qué? Porque yo no soy dejado. Y yo con todos me peleo, y con todos me enojo, y con todo, y no me importa nada. Pero de repente sientes el pecado del enojo. Y hay dolor. Porque cuando has estado enojado, has dicho barbaridades. Cuando has estado enojado, has hablado cosas tan feas y tan horribles y tan duras y tan despiadadas sobre personas que han dolido en una forma tremenda. ¿Y qué tiene que hacer uno? Sentir el dolor de haber pecado y de cambiar la conducta, a no seguir. Por eso quiero decir, en la palabra arrepentimiento, el sustantivo es metanoia, es en griego, que significa un cambio de mente con una consiguiente modificación de conducta. Entonces el arrepentimiento viene: tengo que arrepentirme de mis pecados, pero número uno, tengo que reconocer qué pecado. Amén. Tengo que reconocer mi pecado. Y muchas veces, Señor, y he escuchado muchas veces a personas decir: sí he pecado, pues Señor, perdóname. ¿Sí he pecado? ¿Por qué dices si has pecado? ¿No te acuerdas? ¿Si has pecado? No, todos hemos pecado. Todos. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:23: pues todos hemos pecado. ¿Eso te incluye a ti? ¿Te incluye a mí? Nos incluye a todos. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, si todos hemos pecado, y ahí dice: arrepiéntete de cada pecado. Si te arrepientes de cada pecado, entonces tienes que describir el pecado. Tienes que describir el error. No puede ser general, decir todos mis pecados, no cuáles. Y en Romanos, y ahora si decimos he pecado, y uno dice: pues no pasa nada. No, sí pasa. El pecado nos separa de Dios. Y mira lo que dice, ¿cuál es el efecto del pecado? En Romanos 6:23, un pasaje muy conocido. Dice: pues la paga que deja el pecado. No dice la paga que deja los pecados, en plural. Singular. La paga que deja el pecado. ¿Cuántos pecados tengo que tener? Uno. Con cometer
un solo pecado, ¿cuál es la paga de ese pecado? Muerte. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Por eso todos necesitamos ser salvos. ¿De qué? Del pecado. Porque todos lo que nos merecemos es la muerte. Amén. La muerte física, pero también la muerte espiritual. Entonces, por eso, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el Señor viene a que nosotros le digamos al Señor nuestras faltas, nos arrepintamos, haya ese dolor por haber pecado y le podamos decir. Entonces, el arrepentimiento, te voy a decir, involucra dos cambios de dirección. O sea, dos cosas suceden si realmente nos arrepentimos. Una, que es alejarnos del pecado. El otro es devolver a Dios. O sea, una, me alejo del pecado, y otro, me acerco a Dios, me vuelvo a Dios. Te voy a decir, es por eso que mucha gente no cree. Se cree que son cristianos, pero nunca ha habido un arrepentimiento, porque se están acercando a Dios nada más por los beneficios. Ayúdame, sáname, hazme este milagro, ayúdame en esto, ayúdame. Pero yo no quiero cambiar. Déjame todo lo demás, yo quiero seguir viviendo. ¿Eso es arrepentimiento? No. Arrepentimiento es un cambio de mente. Es alejarme del pecado, y ese es el problema, porque la gente no se quiere arrepentir. ¿Por qué? Porque yo quiero seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque me gusta, porque es mi deseo. Al alcohólico, no, porque una no es ninguna, y me echo otra, y no, para celebrar, y para todo, y ahí estoy en la tomada, en la fumada, y en cada uno de los pecados que existen. Pero yo lo quiero seguir haciendo. Entonces no, el arrepentimiento es, me da dolor por haber pecado, y ahora cambio de dirección y me vuelvo a ti, Señor. Y ahora te busco a ti dejando el pecado. ¿Te acuerdas cuando encontraron a esa mujer, dice la palabra de Dios, en el lecho de adulterio, y la trajeron a Jesús? Y siempre me ha incomodado eso, porque trajeron a la mujer, ¿y por qué no trajeron al hombre? Bueno, pero trajeron a la mujer, debieron de haber traído a los dos. Entonces, pero trajeron a la mujer y le dijeron, ¿qué dice la ley? Que si alguien es encontrado en el lecho de adulterio, tenía que ser sacado fuera de la ciudad, y tenía que ser la muerte capital, tenían que apedrearla a la persona hasta la muerte. Y le dicen a Jesús, ella se merece la muerte. Y te voy a decir, ¿estaban ellos en lo correcto? Sí. ¿Había pecado ella? Sí. ¿Se merecía la muerte? Sí. La paga del pecado es muerte. Sí. Pero Jesucristo les dice a todos ellos, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y fueron honestos. Dice la palabra de que en un pasaje que él estaba escribiendo en la tierra. Algunos teólogos creen que cuando él estaba escribiendo los nombres de las personas y los pecados de ellos. Entonces cuando el que esté libre de pecado, pues ellos también tenían pecado, ellos también estaban condenados a la muerte. Entonces dice la Biblia que cada uno empezó a dejar la piedra. Y Jesús le pregunta a esa mujer, ¿dónde están los que te condenan? No están. El único que lo podía condenar era Jesús. Y Jesús le dice, yo no te condeno. Ve, pero fíjate lo que le dice, ve y no peques más. No le dice, ve y ya te salvé de que te mataran. Pero síguele. No. Ve y no peques más. El arrepentimiento es, ve y no peques más. Amén.
es que ya no vas a seguir ese tipo de vida. Eso es eso. Entonces, ¿qué es? Una vez más, salvarnos de esa generación perversa, creer en Jesús para salvación, arrepentirnos, dejar lo que hemos hecho y ahora vivir una nueva vida con el Señor. Y luego también dice que la tercera cosa, son 4 cosas que suceden en el sálvense de esta generación perversa. Dice en el verso 38, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿qué es la tercera cosa? Uno tiene que creer en Jesús, uno tiene que arrepentirse, dejar el pasado, dejar el pecado y ahora entregarse al Señor. Y número 3, ser bautizado en agua. ¿Y por qué ser bautizado en agua? La palabra bautismo significa sumergir, sumergir en agua. Entonces, porque ese bautismo es la señal externa del arrepentimiento, que indica que una persona se identifica con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno se bautiza en agua, públicamente, uno está diciendo que cuando yo desciendo al agua, cuando yo me sumerjo en el agua, es como cuando una persona muere y es enterrada. Y cuando sale del agua, ahora sale a una nueva vida. Entonces, ahora, ¿por qué tengo una nueva vida? Porque he creído en Jesús, porque me he arrepentido y como señal externa, ahora voy al bautismo en agua y con eso estoy obedeciendo al Señor porque es un mandato de Dios y por eso le estoy obedeciendo, pero estoy diciendo que ahora soy del Señor. En Romanos 6, 3 y 4 dice esto la palabra de Dios. ¿O acaso olvidaron cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, cuando nos bautizamos en agua, estamos diciendo, creo en Cristo. Me he arrepentido de mis pecados y por eso me bautizo para ahora dejar mi pasado, mi vida anterior sumergido y ahora comienzo una nueva vida, ahora para Cristo. Ahora soy salvo. Entonces, todos necesitamos el bautismo en agua, el verdadero creyente. Algunos dicen, pues a mí me bautizaron de niño, pues qué bueno. Pero el bautismo no es para el que cree, para el que se arrepiente. Un niño no cree, no se ha arrepentido, no tiene conciencia. Hay cosas que se hacen por tradición, por costumbre. Iglesias practican el bautismo en agua ya como una tradición, pero no es, saben de que se tiene que bautizar, pero el bautismo es principalmente una señal externa de que he creído y que me he arrepentido del Señor. Amén. Y entonces soy bautizado para comenzar una nueva vida. Ahora quiero decirte, en todas las cosas que hacemos, somos tan habilidosos de que en todo buscamos solamente seguir las apariencias, pero no realmente no somos. Algunos dicen son creyentes. Tengo muchos años yendo a la iglesia y no han creído. Algunos dicen, sí me he arrepentido, pero no ha cambiado su vida. Algunos dicen, yo me bauticé de niño. No, ya de grande yo me bauticé. Es que todos estaban bautizando, yo también. ¿Y cómo sigue tu vida? Igual. No, si te bautizas, empiezas a andar en una nueva vida. Eso es una señal externa del arrepentimiento. Pero como te digo, todo eso podemos seguir las apariencias. Pero hay algo
que no podemos aparentar. ¿Cuál es la señal de que verdaderamente he sido salvo? ¿Cuál es la señal? Que yo puedo estar seguro, porque la señal no es venir a la iglesia. La señal no es ni siquiera aún leer la Biblia. Puedes leer la Biblia y no ser salvo. De veras. ¿Cuál es la señal que sé? Porque verdaderamente he creído, porque verdaderamente me he arrepentido, porque verdaderamente me he bautizado en agua. Pero cuando eso sucede verdaderamente, la palabra de Dios dice, entonces recibes el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo podemos engañar. El Espíritu Santo es la garantía, la certeza, la prueba de que yo soy un creyente, de que he conocido, porque ahora es el Espíritu de Dios que viene a morar dentro de tu vida. Porque ahora el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida. Entonces, el número 4, y con esto terminamos, es el regalo del Espíritu Santo. Por eso dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu. Y me encanta que Pedro dice esto y lo pone, es el regalo. Ni eso te lo mereces. Pero porque has creído, porque te has arrepentido, porque te has bautizado, has hecho la señal externa de que te has arrepentido, yo derramo mi espíritu sobre tu vida. El regalo, te lo regalo. ¿Y qué significa el Espíritu? El creador de los cielos, de la tierra, del mar, el Dios todopoderoso, a través de su Espíritu Santo, viene a morar en este cuerpo mortal, en tu cuerpo. ¡Wow! Algo que siempre hemos... Y la palabra de Dios dice, y habló de María, y que a muchos le llaman la Virgen María. ¿Es digna de honrar? Claro que sí. Pero lo más importante, que ella creyó. Y cuando ella creyó, ¿qué sucedió? Vino el Espíritu Santo sobre ella y concibió por el Espíritu Santo. Pero imagínate eso. El Espíritu de Dios había venido. Ahora te quiero decir, cuando en el creyente el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, no viene por 9 meses, viene por toda tu vida. Y toda tu vida viene a estar el Señor, la presencia de ese Dios Altísimo a través de su Espíritu Santo en tu vida. Y ahora sé que soy salvo. ¿Por qué? Porque si tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me convence del pecado, el Espíritu de Dios me guía, el Espíritu de Dios es mi paracletos, mi ayudador, el que me enseña. El Espíritu de Dios es el que está obrando en mi vida constantemente. Entonces ahora veo, eso no lo puedo negar, eso puedo estar seguro. Entonces que ahora soy salvo, porque he recibido el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro le dice, sálvense de esa generación perversa, ¿qué les estaba diciendo? ¿Cómo nos salvamos, Pedro? Cree en Jesús con todo tu corazón, que tu corazón sea traspasado y que tengas ese dolor por lo que has hecho, por cada pecado. Y reconocerlo, decir, yo te pido perdón. Yo soy específico con el Señor. Yo te pido perdón porque exageré, porque dije esto y la verdad es esto. Perdóname por ser un exagerado, por ser un mentiroso. Tal detalle. Perdóname por molestarme, porque me molesté por esto, pero perdóname por mi pecado. ¿Te fijas? Eso es pedir perdón. Eso es perdóname. Me arrepiento de mi pecado. Y te voy a decir, si no te has bautizado, bautízate. Bautízate creyendo, ahora vivo una nueva vida.
Y con esto termino. Mira lo que dice acerca del Espíritu Santo. Dice en el verso 39: y serás bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿cuándo? Cuando creemos, cuando nos arrepentimos, cuando somos bautizados, entonces recibirán el regalo del Espíritu. No dice en un año, en 6 meses, si te portas bien, si te portas mal. No, si haces esto, si te crees, arrepientes y te bautizas, recibes el Espíritu Santo. Esta promesa es para ti, para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Pues a lo mejor yo no he sido llamado. Si tú estás aquí, es porque has sido llamado, porque si no, no estarías. Estás aquí y tú dices que pudiste venir por accidente. No es accidente. Estás aquí porque has sido llamado. Y el día de hoy el Señor te está diciendo: vamos a quitarnos las caretas, vamos a quitar las apariencias. Y el Señor te dice, el Señor quiere salvarte de esta generación perversa. ¿Y cómo? Creyendo en Jesús, arrepintiéndote de cada uno de tus pecados, bautizándote en agua, y vas a recibir el Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo de veras es paz, es gozo, es la bendición de Dios más grande que podemos tener. Por eso el día de hoy Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, que ninguno de nosotros estemos aquí por religiosidad, por costumbre. Estoy seguro que en una audiencia de este tamaño hay personas que el día de hoy vinieron a la fuerza, que el día de hoy no querías venir. Si tú no querías venir el día de hoy, quiero darte la noticia: el Señor tanto te ama, que el Señor quiere salvarte de esta generación perversa, pero no lo va a hacer si tú no estás dispuesto. ¿Y qué tengo que hacer? Es la pregunta. Muy bien, tienes que creer en el Señor con todo tu corazón y que decirle: Señor, porque creo en ti, te pido perdón. Veo aquí jóvenes y aún adultos, jóvenes, y algunos el día de hoy está muy de moda la depresión. Está muy de moda aún pensar en quitarte la vida. ¿Cómo se atreve a hablar de eso? Es lo que sucede, es la verdad. ¿Y por qué quieres quitarte la vida? ¿Tú crees que quitándote la vida se acaban todos los problemas? No has entendido que la solución no es quitarte la vida. Esa es la perdición completa. No, la única salvación es ahora. Está en Jesús. Amén. Ponte de pie, por favor. El día de hoy, yo quiero hacer esta invitación. La palabra de Dios dice: todos hemos pecado. Y yo te quiero hacer la invitación el día de hoy. La invitación a arrepentirnos de nuestros pecados. Pero para eso te voy a pedir, no tienes que decirle a nadie, esto es algo personal. Pero al arrepentirse es: ya no quiero seguir viviendo esa vida y vengo a arrepentirme. Y yo te quiero pedir que pases aquí adelante. Y escúchame, para pasarte adelante no es porque te quiero exhibir públicamente, porque el pasar adelante significa: yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Yo creo y yo quiero ser salvo. Y Él es el único que me puede salvar. Y por eso yo te animo que pases aquí adelante y pasa a arrepentirte. Todos, por favor. La Biblia dice: todos los que han pecado. Pasa aquí adelante. Puedes quedarte parado, arrodillado, como tú gustes, pero pasa aquí adelante.
Pasa adelante, esto es importante. No te hagas duro. No creas, no, yo soy muy bueno. No. Yo tengo que pedirle perdón y yo tengo que arrepentirme constantemente y lo seguiré haciendo. Pero el día de hoy es importante que al pasar adelante tú le estás diciendo, yo creo en ti. Pasa adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por pasar. No me estás haciendo a mí el favor. Qué bueno que estás siendo honesto contigo mismo, creyendo en el Señor. Y al pasar adelante, ahora yo te invito que repites una oración después de mí y que se la repitas al Señor con todo tu corazón. Y repite estas palabras en voz alta y díselas al Señor, por favor. Repite después de mí. Padre Celestial, en esta tarde me acerco a ti. Tú me conoces. No hay nada en mi vida que tú no sepas de mí. Por eso no vengo a aparentar algo delante de ti de lo que soy. Y he pasado adelante y a este altar porque entiendo y creo que solamente en ti, solamente en Jesús me puede salvar, me puede librar de la muerte, literalmente, físicamente y espiritualmente. Por eso me acerco a ti, creyendo en ti, pero también reconozco que he hecho tantas cosas mal que te ofenden, cosas que aún son vergonzosas y que no lo quiero decir públicamente, pero a ti te digo, Señor, que reconozco, admito que he pecado. No una vez, muchas veces. Es más, me ha gustado pecar. He deseado pecar. He planeado pecar. Y mucho de mi vida ha sido de esa manera, pecando. Y cuando peco, ahora entiendo que estoy pecando en contra tuya, en contra mía y en contra de muchas personas. Y en esta tarde te pido que me perdones, Señor. Me arrepiento de cada uno de mis pecados, de toda mi maldad, de todos mis errores. Perdóname de la hipocresía, la mentira, el enojo, el egoísmo, el orgullo. Perdóname aún por otros pecados que también he cometido. Perdóname, Señor. Y aún me da tristeza, dolor y aún vergüenza delante de ti por todas las cosas que he hecho. Y aún peor, las cosas que he pensado, porque las cosas que he pensado aún son peores que las cosas que he hecho. Perdóname, me arrepiento de cada uno de esos pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie, me lave mi conciencia, me limpies de mis gustos
y mis deseos malos en mi vida. Límpiame, lávame, Señor. Me arrepiento. El día de hoy decido alejarme de ese pecado o de esos pecados y de acercarme a ti. El día de hoy te escojo a ti. No escojo seguir viviendo en mis pecados o en mi maldad. Te escojo a ti y dejo todo, mi pasado, mis gustos, mis deseos, mis costumbres, todas te las entrego a ti. Me arrepiento de cada una de ellas y ahora vuelvo a ti. Ahora me acerco a ti. Ahora te busco a ti. Este día, mañana, pasado mañana y el resto de mi vida. Y el día de hoy, que yo te digo, confieso y declaro sobre mi vida que yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos al Señor. Gracias, Señor, por aceptarnos, por recibirnos. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, que aún después que todos mis pecados merecen la muerte, gracias por perdonarme y porque ahora me has salvado. Literalmente me has preservado la vida y me has librado de la muerte. Gracias, Señor. Muchas gracias. Y Espíritu de Dios, yo recibo ahora el regalo del Espíritu Santo sobre mi vida, para ahora comenzar a vivir una nueva vida, para ahora comenzar a vivir la vida a tu manera. Ponme gustos nuevos, deseos nuevos, pero ahora para ti, quitando todo lo que en el pasado yo seguía. De hoy en adelante, a través de tu Espíritu Santo en mi vida, enséñame a obedecerte y a seguir la dirección de tu Espíritu en mi vida. Gracias, Señor, porque ahora soy salvo. No por yo ser muy bueno, sino porque tú has sido bueno y tú me has salvado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Padre bendito, el día de hoy te adoramos y te bendecimos, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada persona que el día de hoy ha pasado a este altar. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque tú has hecho, Señor, la demostración más grande de tu amor, que aún a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, tú nos recibes, nos has aceptado, nos has bendecido, has recibido nuestro arrepentimiento y nos has perdonado. Gracias, Señor, y que ahora no tan solo eso, tú nos das, Señor, el regalo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hacer eso, Señor, una realidad de nuestras vidas. Y enséñanos, Señor, que ahora, Señor, no ser tímidos, sino ahora ser tan contentos, porque
tú eres mi Salvador. Tú eres, Señor, el que me ha rescatado, me ha salvado de esta generación perversa. Gracias, Señor, por esa obra tan grande que tú, Señor, has hecho en cada uno de nuestras vidas. Gracias, Señor, por los cambios, Señor, que van a comenzar a suceder en mi vida, Señor, porque ahora ando en una nueva vida, porque ahora el Espíritu de Dios está sobre mi vida, porque ahora, Señor, tú mandas, tú diriges y no soy yo. Gracias, Señor, porque ahora dice tu palabra que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, que ahora tú me has salvado, Señor, de la muerte. Me has librado, Señor, para la eternidad, para estar contigo. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, ahora ya no tengo que tener temor a la muerte. Gracias, Señor, no tengo que tener temor a la vida, porque en vida o muerte somos tuyos y hemos sido salvos. Gracias, Señor, por esta salvación y por esta bendición tan grande en Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor. Y gracias por haber pasado, y pueden volver a sus lugares. Muchas gracias, y puedes tomar tu lugar o tu asiento. Gracias.